Esta es nuestra colección de sonajeros que ya está lista en este canal y para cada uno les estaré compartiendo un enlace en la descripción de este vídeo. Oli, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión pretendo enseñarles cómo realizar este sonajero que formará parte de nuestra colección de animalitos o set de animalitos porque son como pequeños conjuntos para bebés. Espero y le guste y se anime a confeccionarlo, y si es así, pues primeramente veamos la lista de materiales. He venido realizando esta colección de animalitos utilizando la hilaza Sinfonía. Es un hilo 100% algodón mercerizado, tiene 6 hebras y mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Recuerde que el tamaño de su sonajero puede variar dependiendo del hilo que usted utilice. Este sonajero en su totalidad mide aproximadamente 15 centímetros. Los colores que utilizaremos, pues blanco, este es rosa viejo, este es rosado y este es hilo color trigo. Así se llaman en la marca Sinfonía, y si desea ver sus códigos en específico, pues en la descripción de este vídeo se los estaré dejando. Para esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo quiere conocer, en la descripción del vídeo también les comparto un tutorial. Otro hilo que necesitaremos será de color negro, pero en esta ocasión he preferido utilizar hilo de color negro de 1 milímetro de grosor, tanto para el bordado de los ojitos como para este detalle de la manchita, y así hace menos bulto, pero siempre lo puede hacer con la misma hilaza que utilice para el resto del amigurumi, y en este caso pues un gancho de 1.60 milímetros o el que más cómodo le resulte. Por supuesto ocuparemos agujita lanera, tijera, también relleno, y hay dos materiales o dos accesorios muy importantes para este proyecto, y es que queremos que suene. Es un proyecto para bebé, para que un bebé juegue. Entonces, para ello estaremos utilizando una bolita de sonajero y también un arito que ya puede ser de madera o de silicón o plástico, el que usted elija. Yo les estaré dejando un enlace a Amazon, que fue donde yo los compré. No hay absolutamente ninguna promoción por estos artículos. Yo solo les comparto exactamente lo que yo utilicé para que usted pueda ver las características. Si en el momento que usted entre a ese enlace ya no hay disponibilidad, al menos podrá ver sus características y comprar algunos similares. Es todo el material que estaremos ocupando, así que sin más, comencemos. Para realizar la cabeza con su sonajero ya incluido y forrar el arito de madera, tenemos un tutorial listo en este canal, que fue cuando realizamos el sonajero de esta conejita. No los voy a dirigir a ese vídeo, sino que usted va a estar viendo las instrucciones para realizar la cabeza y el forrito del aro, pero con hilaza la abuelita en hilo color crudo, que fue el que utilizamos para esta conejita. Pero usted va a utilizar el blanco, ¿verdad?, para este proyecto de la vaquita, o en realidad el color de hilo que usted prefiera, puede que quiera cambiarlo, ¿verdad? Pero sí, todas las indicaciones para lo que es la cabeza y el forro del arito son exactamente las mismas, y ya al regreso pues le haremos todos los demás detalles. Iniciemos la cabeza con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo y colocar marcador. En la ronda 2 haremos 6 aumentos y vamos a acabar esta ronda con 12 puntos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento, y así continuaremos aumentando hasta acabar la ronda con 12 puntos. Iniciemos la ronda 3 con un punto bajo y en el siguiente punto un aumento.
Y esto repetiremos durante toda la ronda, un punto bajo y un aumento, y la acabaremos con 18 puntos. Iniciemos la ronda 4 con 2 puntos bajos, 1 y 2, y seguido un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y un aumento, y acabaremos con 24 puntos. Iniciemos la ronda 5 con 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y le sigue un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 3 puntos bajos y un aumento, y la acabaremos con 30 puntos. La ronda 6 la iniciaremos con 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente punto haremos un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, y le sigue un aumento. Entonces, vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Nos van a quedar 2 puntos para acabar esta ronda. Y en los 2 punticos que nos han quedado luego de las 5 repeticiones haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y esta ronda la habremos acabado con 36 puntos. En la ronda número 8 iniciemos con 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 5 puntos bajos y un aumento, y la acabaremos con 42 puntos. Durante las rondas 9, 10 y 11 estaremos realizando en cada una 42 puntos bajos. 1, 2, 3, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda, y de igual forma las rondas 10 y 11. Iniciemos la ronda 12 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda, y la acabaremos con 48 puntos. Iniciemos la ronda 13 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Entonces, repitamos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Nos van a quedar 4 puntos para acabar esta ronda. Y en los 4 puntos que nos han quedado haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Esta ronda la habremos acabado con un total de 54 puntos. Desde la ronda 14 y hasta la 17 haremos 54 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 17. En la ronda 18 vamos a comenzar con las disminuciones. Iniciaremos esta ronda con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue una disminución, trabajando las disminuciones invisibles. Entonces continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y una disminución durante toda esta ronda, y la acabaremos con 48 puntos. Comencemos la ronda 19 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguido una disminución. Luego vamos a repetir durante 5 veces 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue la disminución.
Entonces, repetiremos 6 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos van a quedar 3 punticos para acabar esta ronda. Y en los 3 punticos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta ronda la habremos acabado con 42 puntos. En la ronda número 20 vamos a repetir 5 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Estaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 36 puntos. Iniciemos la ronda 21 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Luego vamos a repetir durante 5 veces 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Entonces, repetiremos 4 veces más 4 puntos bajos y una disminución. Nos van a quedar 2 punticos para acabar esta ronda. Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta ronda la habremos acabado con un total de 30 puntos. En la ronda número 22 repetiremos 6 veces 3 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3 y una disminución. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda y la vamos a acabar con 24 puntos. Al acabar la ronda número 22, vamos a colocarle el sonajero y también relleno. Si usted desea colocarle ojitos de seguridad, es el momento de hacerlo ahora y recuerde quemar la parte de atrás para que quede más seguro por si un niño juega con él. Yo los estaré bordando, por esa razón no voy a colocar ojitos de seguridad ahora. Ya tenemos tutorial en el canal donde le hemos colocado a sonajeros ojitos de seguridad. En la descripción de este tutorial les estaré compartiendo algún vídeo que hayamos hecho con esta misma cabecita, por si quiere colocarle ojitos, pues ahí sepa entre qué rondas. Pues yo sugiero hacerlo porque siempre lo puede hacer a su gusto. Para colocar el sonajero, primeramente vamos a colocar un poco de relleno para que el sonajero no nos quede pegado al tejido, sino que quede dentro del relleno, es lo ideal. Entonces coloque un poco. Luego con su dedo cree un agujerito donde vamos a colocar el sonajero. Y hecho esto, pues vamos a continuar colocando más relleno hasta que nos quede bien formadita esta cabecita y ya se las muestro. Y así me va quedando una vez que he rellenado y estoy segura de que más adelante voy a colocarle más relleno. Usted continúe colocándole más relleno si lo considera necesario. Siempre antes de cerrar, asegúrese ya de tener el relleno suficiente. Entonces vamos a continuar con la ronda número 23. Donde estaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Esto será lo que repetiremos durante toda la ronda y esta vez la acabaremos con 18 puntos. En la ronda 24 las repeticiones serán de un punto bajo, y luego una disminución. Esto repetiremos durante toda la ronda, un punto bajo y una disminución y la acabaremos con 12 puntos. Y en la ronda 25 y última haremos 12 puntos bajos. Prefiero realizar 12 puntos bajos y no 6 disminuciones porque una queda mejor cerradito del amigurumi y otra, esto nos permitirá colocar relleno en el último momento. Entonces vamos a comenzar 12 puntos bajos, 1, 2 y continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Y cuando acabe los 12 puntos bajos vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para cerrar y también para luego unir a la anilla. Vamos a extraer, retirar el marcador
Y voy a estar colocando más relleno porque considero que esta cabecita soporta más relleno. Y ya que está tan cerradito para rellenar, yo utilizo este palito que viene en algunas bolsas de relleno. Y es muy fácil rellenar con él. Entonces ahí voy a estar colocándole hasta que ya no soporte más. Pues sí, yo coloco muchísimo relleno para darle la forma. No basta el tejido. El relleno es el que le da la última formita, ¿verdad? A su amigurumi. Entonces ahí continúe colocándole y colocándole más relleno. Siempre y cuando no se le abran los puntos, claro está. Y una vez bien rellenita, vean, pues vamos a cerrar. Así cierro los amigurumis, tomando solamente las hebritas delanteras, la primera de adentro hacia afuera, la que sigue de afuera hacia adentro y así sucesivamente los 12 punticos vamos a ir agarrando. 2, este es el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en el que iniciamos. Jalamos bien fuerte y así se va a cerrar. Así ya lo voy a dejar, no voy a asegurar más porque con esta hebrita estaré uniendo luego a la anilla. Para el forrito del anillo voy a estar utilizando el mismo hilo color crudo. Esta talla de este forrito va a depender muchísimo del anillo que usted decida utilizar. En mi caso, este es el que he utilizado. Ya les he compartido el enlace a Amazon con sus características. Y para esta medida, pues las puntadas que le voy a mostrar. En caso de que su anilla sea diferente, tan solo aumente o disminuya las cadenas del inicio o aumente o disminuya las rondas que decida utilizar, tanto como usted prefiera forrar su anilla. Entonces vamos a comenzar y yo estaré iniciando con un nudo corredizo y ya que esté listo, 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a comenzar a partir de la segunda, 1 y 2, y vamos a realizar 9 puntos bajos. 1, 2, así hasta completar todas las cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta aquí la ronda número 1. Ahora desde la ronda número 2 y hasta la 24 o tantas rondas como usted decida realizar, vamos a estar girando el tejido y realizando 9 puntos bajos, tomando solamente las hebritas traseras. Las hebritas traseras de cada punto anterior. Vea, esta hebrita de aquí. 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos solamente tomando las hebras traseras hasta finalizar esta ronda. En la ronda número 3 gire y 9 puntos bajos tomando hebra trasera. Así voy a continuar hasta realizar la ronda número 24. Y una vez he terminado las 24 rondas, ya he cortado la hebra dejando hebra suficiente para ahora unir esta pieza a la anilla y es lo que estaremos haciendo. Voy primeramente a colocar agujita lanera. Y esto es lo que estaremos haciendo, simplemente dando puntadas de un ladito con el otro. Necesitamos ir uniendo un lado con el otro. Las puntadas usted las puede hacer como guste, como más cómodo le resulte. Yo así las voy a estar haciendo. Un lado con el otro, avanzo un poquito, otra puntada. Y así hasta unir todo y así me va a quedar como media anilla. Si usted hace más de 24 rondas, pues lo va a forrar un poquito más. Es como guste. Ya luego que tengamos la cabecita y el arito listo, pues vamos a hacerle los demás detalles a la cabeza para luego realizar la unión. Haremos 2 orejitas exactamente iguales y ya yo tengo una lista. Ya sé que se dificulta muchísimo poder mostrarles en el vídeo las puntadas con hilo de color blanco, pero por esa razón yo lo voy a estar haciendo lo más despacito posible. Vamos a iniciar con un anillo mágico en la ronda 1.
Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo y colocar un marcador. En la ronda 2 estaremos repitiendo durante 3 veces un punto bajo y un aumento. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo y le sigue en el siguiente punto un aumento. Y esto lo vamos a repetir 2 veces más. Un punto bajo, un aumento y un punto bajo y un aumento. Esta ronda la habremos acabado con un total de 9 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo 3 veces 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y le sigue en el siguiente punto un aumento. Entonces vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento 2 veces más, y esta rondita la vamos a acabar con un total de 12 puntos. En la ronda número 4 estaremos repitiendo durante 3 veces 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Y esto repetiremos 2 veces más, 3 puntos bajos y un aumento, y acabaremos con 15 puntos. En la ronda 5 estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante 3 veces. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Entonces, repitamos lo mismo 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 18 puntos. En las rondas número 6 y 7 realicemos 18 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaré hasta terminar esta ronda, y de igual forma la ronda número 7. En la ronda 8 vamos a disminuir un poquito, estaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Entonces, vamos a repetir 4 puntos bajos y una disminución 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 15 puntos. En la ronda 9 realicemos 15 puntos bajos sin disminución alguna. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Le sigue la ronda 10, donde estaremos cerrando. Para cerrar estaremos trabajando en este puntico, el penúltimo, y en el siguiente. O sea, vamos a estar tomando, estas orejitas no llevan relleno, el punto que sigue y el penúltimo, ¿ok? Uno con otro, y espero que pueda ver bastante, perdónenme, es un poco difícil con el hilo blanco. Pero vean, este fue el último en el anterior. Y así vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo así va a quedar tan solo agarrando un puntito. Está bien. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para completar, o sea, cerrar un poco más esta orejita y luego unir a la cabeza. Vamos a retirar el marcador y colocar agujita lanera. Con agujita lanera así terminaremos de cerrar. Vamos a tomar un puntico del otro extremo en esta posición. Y así vamos a ir uniendo de manera tal que lo cerremos de esta forma. Así, un puntico con otro. Tantas puntadas como usted considere necesario. Yo con 3 creo que es suficiente. Y así lo voy a dejar listo para más adelante hacer la unión de todas las partes.
Para el hocico estaremos utilizando hilo de color rosado. Este es el rosado que yo he ocupado y además una hebrita de color rosa viejo. Vean, solo una hebrita para la marquita del hocico. Comencemos la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda comenzaremos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple. 1, 2, esta es la segunda, aquí el primer punto bajo y les recomiendo que coloquen marcador en la cadena número 4, esta de aquí que realizamos en el inicio, porque justo en ella estaremos realizando el segundo aumento triple. Entonces ya llevo un punto bajo, otro más, y en el punto, en la cadena que nos queda, un aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más, pero esta vez de este ladito, ¿verdad? En la hebrita que nos queda de cada cadena, un punto bajo, el segundo en la siguiente cadena y en la que pedí por favor marcara, vamos a realizar el segundo aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos. Y así habremos acabado la ronda número 1. Y así habremos acabado la ronda número 1 con 10 puntos. Vamos a colocar un marcador y en la ronda número 2 repetiremos 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos trabajando en espiral. Un punto bajo, 2 y le siguen 3 aumentos, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Necesitamos 2 más, 2 y el tercero. Entonces, volvamos a repetir 2 puntos bajos y 3 aumentos hasta terminar esta ronda con 16 puntos. Iniciemos la ronda 3 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 4 aumentos. El primer aumento, 2, 3 y 4. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos más. Un aumento. 2, 3, 4 y para terminar la ronda un punto bajo en el punto que nos queda y habremos acabado esta ronda con un total de 24 puntos. Y en las rondas número 4 y 5, solamente 2 ronditas, vamos a realizar 24 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 puntos bajos y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 5. Y cuando acabe la ronda 5, pues vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego unir el hocico a la cabeza. Vamos a retirar también el marcador que estemos utilizando y con un rosita viejo es el que yo voy a estar utilizando, o sea que sea un rosado un poquito más oscuro, pues vamos a hacerle unas marquitas a este hocico bien fácil. Estas marquitas las vamos a estar haciendo y les muestro. Acá tenemos 4 aumentos en la ronda 1, 2, 3. Tenemos 4 aumentos, ¿verdad? A cada ladito. Bueno, pues esta es la base del aumento número 4 y esta la del primero. 1, 2, 3, 4. Pues vamos a comenzar en la base del aumento que está más arribita. Vamos a dejar una hebrita hacia adentro que nos va a servir para asegurar luego. Y vámonos a la base del primerito. En la base del primero que tenemos, el de más abajo, pues vamos a insertar y salir nuevamente en el que iniciamos. Pues voy a estar dando 2 puntaditas. Si usted con una considera que es suficiente, pues ya solo le da una. Cuando inserte nuevamente para la segunda puntada, vamos a estar saliendo de estos 4 aumentos de este lado, pues el que está más arriba.
la siguiente puntada pues en el que está más abajo de este ladito. Y así vamos a dar 2 puntaditas también. Si dimos 2 en el anterior, pues 2 en este de acá. Y la última puntada pues la vamos a extraer hacia adentro. Así nos van a quedar estas marquitas. Y por detrás, con la hebrita que nos quedó del inicio, pues vamos a asegurar sin ajustar demasiado, porque si no se va a deformar. Es tan solo un nudito para que no se vaya a zafar nunca. Pero esto quedará hacia adentro. Cortamos la hebra. Y listo. Así nos habrá quedado este hociquito. Y ya más adelante vamos a unir todas las partes. Haremos 2 cuernitos exactamente iguales. Yo he utilizado el hilo color trigo, pero en realidad puede utilizar cualquier marroncito, canela, el que usted prefiera. A iniciar la ronda 1 con un anillo mágico. Y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos bien fuerte para cerrar este anillo y que no quede ningún agujero. Coloquemos marcador y en la ronda número 2 estaremos realizando 8 puntos bajos, pero tomando solamente las hebritas traseras, o sea, de estas 2 hebritas, la trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así nos va quedando. Y en las rondas número 3 y en la 4 también vamos a realizar 8 puntos bajos por cada una. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 3 y de igual forma la ronda 4. Al acabar la ronda número 4 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego unir a la cabeza. Extraemos, retiramos marcador y vamos a colocar tan solo un poquito de relleno. Bueno, esta hebrita que nos ha quedado al inicio, o sea del inicio del anillo mágico, la vamos a colar hacia adentro y nos va a servir como relleno. Además, vamos a colocar un poquito más, es tan solo un poquito para que nunca pierda la formita, pero no mucho, ¿ok? Esto no soporta mucho relleno, tan solo un poquito y necesita acomodarlo bien para que se quede dentro y no le vaya a estorbar luego cuando esté haciendo las costuras para unirlo con la cabeza. Vean cómo yo lo voy acomodando para que se quede sí o sí adentro. Y recuerden, necesitamos 2, ¿ok? Ya yo tengo ambos listos. Estos serán los cuernitos, bien sencillitos la verdad. Y ya solo nos falta un detallito. De todos los detalles que lleva este sonajero de vaquita, este es el que nos va faltando, ¿verdad? Es un círculo muy común. Yo les voy a estar explicando ronda por ronda. También se lo estaré dejando por acá de alguna manera en los subtítulos. Y es que ya hemos realizado en este tutorial anillo mágico, aumentos, puntos bajos. Así que tan solo sígame por favor, siga las instrucciones y lo realizará muy fácil. He decidido utilizar hilo de color negro de 1 milímetro de grosor porque se me hace que esto va a crear menos bulto, ¿verdad? Y no tanto si utilizáramos un hilo más grueso, pero esto siempre lo puede hacer con el hilo que usted tenga. Eso sí, yo voy a preferir el hilo de color negro, es como una manchita. Y también lo he realizado utilizando un gancho de 1.60 milímetros. Pero puede hacerlo con el que usted se sienta más cómodo y le quede lo más cerradito posible los puntos. Entonces, en la ronda 1, que es esta de acá, un anillo mágico y dentro 8 puntos bajos. Las secuencias serán múltiplos de 8. En la ronda 2, 8 aumentos y terminaremos con 16 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante 8 veces y acabaremos con un total de 24 puntos. En la ronda 4 repetiremos durante 8 veces 2 puntos bajos y un aumento y la acabaremos con un total de 32 puntos. En la ronda número 5 haremos un ligero cambio.
solo para no seguir haciendo un aumento encima del otro de la ronda anterior. Entonces estaremos iniciando con un punto bajo y luego un aumento. Seguido estaremos repitiendo durante 7 veces 3 puntos bajos y un aumento. 7 veces. Para terminar nos van a quedar 2 puntos y haremos 2 puntos bajos y estaremos acabando la ronda 5 con 40 puntos. Y en la ronda número 6 y última, 4 puntos bajos y un aumento serán las repeticiones, un total de 8 y la acabaremos con 48 puntos. Hecho esto, usted corte la hebra dejando hebra bien larga, suficiente para luego unir esto a la cabeza. Pero antes vamos a hacer un cierre. Ya puedo retirar el marcador. Y vamos a cerrar para que no se note tanto donde hemos acabado. Este es el punto que sigue, pues en ese no, lo vamos a saltar y en el siguiente introduzca la aguja lanera tomando esa cadena que se forma arribita, extraiga y luego vamos a volver a insertar y espero que sí pueda ver en el último puntico ahí encimita de la cadena. De este modo estaremos formando una cadena más y no se notará tanto pues donde hemos acabado este círculo. Vean, cuando usted lo acomode, necesita acomodarlo, eso sí, para ayudarlo. Cuando usted lo acomode, pues así se verá y no se nota tanto más que es con hilo negro. Ahora aquí detrás voy a introducirlo un poquito más al centro del círculo. Voy a asegurar con un nudito. Y luego esta hebra me va a servir para unir al cuerpo. Así que la voy a extraer de nuevo hacia arriba. De a poquito, poquito a poquito. Y aquí la voy a dejar para entonces unirla a la cabeza. Ya tenemos todas las piezas listas, ¿verdad? Cabeza, el aro, orejas, cuernos, la manchita y el hocico. ¿Qué les sugiero que hagamos primero? Pues primeramente vamos a unir la cabeza al aro. ¿Por qué? Pues no quiero que luego de haber unido todo, cuando haga las costuras, le quede virada la carita o algo así. Para evitar ello, pues vamos a coser primeramente y hacer esta unión. Para esta unión no van a sobrar las puntadas. Usted necesita dar tantas puntadas como sean necesarias, incluso si tiene que abarcar un área bien grande, está bien. Pero sí necesitamos estar dando puntadas hasta que esto quede bien fijo, bien firme a este arito y no se vaya a ir ni hacia adelante ni hacia detrás. La idea es que quede así. Vea, no solamente la puntita, sino que quede bien pegadito. Entonces, yo voy a estar dando unas cuantas puntadas por si usted tiene duda de cómo hacer esto, a pesar de que ya lo he hecho en otros tutoriales. Pero para que vea que son puntadas al azar, con la intención de que quede bien unido. Lo ideal es mantener sujetado siempre la cabeza al aro, ahí donde usted quiera que quede. Y una vez hecho esto, pues puntada en la cabeza. Vean, tomando una buena puntada. Y luego en el aro. Y balando bien fuerte, una puntada en la cabeza. Y luego en el aro. Son puntadas al azar, por eso mostrarles y decirles, pues es bien difícil porque no puedo decirle exactamente dónde usted va a dar la puntada, pero sí necesita dar muchísimas puntadas. Ya de regreso lo tendré completamente unido. Luego de realizada esta unión, pues así me ha quedado. Vean. Ahora sí, vamos a colocar el hocico y también vamos a bordar los ojitos. Necesitamos tener ya a la mano una agujita lanera con una hebrita de hilo de color negro de 1 milímetro de grosor. En mi caso es el mismo que he utilizado para esta pieza de la manchita. Entonces, para colocar el hocico, yo quiero que me quede entre las rondas 12 y 13 contando desde donde iniciamos la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, esta es la 13. Entre la 12 y la 13, ahí quiero que me quede el hociquito. Y por supuesto, vamos a centrarlo lo más que pueda para que quede bien centradito con el aro. Vea, puede hacer esto
y ahí centradito en el centro del aro. Hecho esto, pues voy a colocar más alfileres para que no se me vaya a mover. Por supuesto que este hociquito lo vamos a rellenar un poco, pero será justo antes de cerrar totalmente las costuras. Antes que eso, también quiero marcar dónde hacer los ojitos. Para los ojitos, quiero que me queden una rondita más arriba, o sea, esta es la ronda número 12, entre la 12 y la 11, un poquito al lado. Vamos a ver qué tanto. Luego acá igual, del otro ladito, veamos qué diferencia hay entre ojito y ojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punticos de separación. Así los voy a realizar. Luego hacia el lado, 3 punticos. 1, 2, 3. Aquí es donde voy a estar bordando los ojitos. Recuerden que dentro está el sonajero, por esa razón se dificulta un poco. Luego una rondita más arriba inclinadito para darle esa formita al ojito. Un puntito más al lado de este que colocamos acá y uno ligeramente inclinado hacia arriba. Vamos con el otro para terminarlo. 3 punticos hacia el lado. 1, 2, 3. Acá está bien. Un puntito más arriba. Un puntito más al lado de este y otro un poquito más arriba. Así estaré bordando los ojitos. Vamos a comenzar uniendo el hocico. Para la unión del hocico necesitamos colocar agujita lanera. He perdido el vídeo donde inicié estas puntadas y lo siento muchísimo, pero le explico. Básicamente lo primerito que hice fue tomar una puntada en el hocico. En la primera hebrita delantera pues estaremos tomando las hebritas delanteras. De ese modo creo que queda más prolija las costuras. Y siempre tomando una hebrita de la cabeza. Permítame y les muestro, me refiero a estas hebritas delanteras. Una hebrita delantera de la cabeza, del hocico, perdón, y luego una puntadita en la cabeza. Y así no deje de tomar ni una sola hebrita del hocico y le quedará bien parejita todas las costuras. ¿Vean? Una hebrita del hocico. Y así. Ahora, ya que llega aproximadamente hasta aquí, pues coloque relleno. Ya yo lo he colocado. Relleno suficiente para darle la formita. La verdad que no necesita demasiado. Y ahora sí, continúe para completar el cierre. Asegure y esconda la hebrita para luego el bordado en los ojos. Para el bordado en los ojos, preste atención. No hay nada más que explicar, la verdad. Luego de que ya están colocados los alfileres, sí se lo puedo colocar bien cerquita. Y si usted lo considera necesario, pues pause el vídeo para colocar los suyos.
Y finalmente, pues así nos habrán quedado bordados los ojitos. Lo siguiente será colocar la manchita. Esta manchita, la verdad que usted la puede colocar como guste. Eso sí, en mi caso yo he querido que quede la manchita de un ladito y de ese ladito pues la orejita irá encima de ella, también el cuernito. Pero como le digo, esto es a gusto, usted puede hacerlo como usted prefiera. Entonces yo así la voy a colocar, vea, es como al ladito del centro, poquito al ladito del centro, pero un poquito más hacia adelante, ¿verdad? Para que se note. Entonces, usted también puede colocarle más manchitas. Puede hacer manchitas más pequeñas, simplemente, o sea, con el mismo círculo, pero haciendo menos rondas, como guste. Son ideas que le doy. Pero yo con una, pues creo que ya es suficiente. Y simplemente vamos a colocar agujita lanera. Ya lista la aguja lanera, esta unión es bien simple. Una puntadita en la cabeza y tratando de agarrar una por una cada hebrita que tenemos en el círculo, preferiblemente las hebritas delanteras. Si usted quiere también pegar esta manchita, claro que sí puede hacerlo, pero tenga en cuenta primeramente en ese caso si la está colocando igual que yo, pues primeramente colocar la orejita y el cuernito porque ya luego no va a poder dar puntadas si utilizó pegamento debajo de esta manchita. Pero siempre puede hacerlo con pegamento, las uniones, si usted así lo prefiere. Entonces así continuaré hasta completar todo el círculo y tenerlo bien pegadito. También no voy a colocar pegamento ni puntadas en el centro porque aquí voy a coser la orejita. Y así me ha quedado esta unión. Así que vamos a ya colocar lo que son los cuernitos y las orejas, que es todo lo que nos falta. Para ello, pues es a su gusto, ¿verdad? Yo voy a estarla colocando y usted preste atención. Si quiere hacerlo igual a mí, pues puede hacerlo, claro que sí, pero no es nada exacto. No le puedo decir exactamente entre qué rondas porque como puede ver acá, pues está en el circulito. Depende muchísimo de en qué circulito usted haya en qué rondas usted haya colocado el circulito. Lo que sí necesita es que esté como que al ladito, ¿verdad? Y lo siguiente pues será colocar un cuernito. Voy a colocar uno de cada uno de un lado para luego ubicar el otro ladito. Necesitamos mantener una misma distancia aproximada del centro. Eso nos va a ayudar a colocarlos del otro ladito. Y la orejita pues abajo del cuernito. Les voy a mostrar un poquito más de cerca finalmente donde me han quedado. Desde el centro, 1, 2, 3, como después de la ronda número 3, ahí el cuernito y más abajo la orejita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre las 6 y las 7 aproximadamente, ahí me han quedado los alfileres. ¿Cómo hacer esta unión? Pues si usted no lo va a hacer pegado, con cada una de las hebritas vamos a dar tantas puntadas como sea necesario. En el caso de las orejitas, pues puntadas en esta área y una puntadita más aquí abajo para que se queden siempre hacia abajo y no se levanten. Y en el caso del cuernito, pues a todo alrededor, como mismo hemos cosido esta pieza y el hocico, tomando las hebritas delanteras que nos han quedado de cada puntico de la última ronda que hicimos en ellos. Entonces ya regreso, lo tendré todo unidito. Y luego de la unión, pues así me ha quedado. Acá le he dado una sola puntadita para que se queden acostadas. Y vean la unión de los cuernitos, tantas puntadas como sean necesarias. Y hasta aquí este sonajero. Y ya muy pronto estaremos haciendo una vaquita de cuerpo entero. Espero y este tutorial haya sido de su agrado y si ha sido así pues déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si le gustan nuestros vídeos y desea continuar viendo más, le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita si aún no lo ha hecho para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el próximo amigurumi. Chau, chau.